Hola a todos, espero se encuentren bien, guardando la cuarentena en sus hogares. Traten de salir lo menos posible a la calle. Es importante que hagamos la cuarentena como corresponde para evitar la propagación del COVID-19, como se lo denomina. Muy bien, vamos a empezar con el desarrollo de la unidad número 4. En esta unidad vemos dos teorías, la teoría de orbitales moleculares y la teoría del enlace de valencia, que explican la formación de los enlaces covalentes. Vamos a dividirla en dos partes. En la primera parte vamos a ver la teoría de orbitales moleculares y en la segunda parte vamos a ver la teoría de el enlace de valencia. Pues bien, vamos a comenzar entonces con la teoría de orbitales moleculares. Antes de comenzar con el desarrollo de la teoría de orbitales moleculares, vamos a observar un pequeño experimento en donde se derrama nitrógeno líquido en primera instancia y luego oxígeno líquido sobre los polos de un electroimán. Vamos a ver que cuando se derrama nitrógeno líquido no se observa nada. El nitrógeno líquido pasa de largo por los polos de un electroimán, entonces no es afectado por el electroimán. En cambio, cuando derramamos oxígeno líquido sí que se observan cambios. Vemos que el oxígeno es retenido entre los polos de un electroimán. Entonces, este pequeño experimento nos está diciendo, eh, nos está dando idea acerca del comportamiento que tienen estas moléculas. Por un lado, el nitrógeno no es afectado por los polos de un electroimán y por el otro lado, el oxígeno sí que es afectado, es retenido por los polos del electroimán. En esta clase lo que vamos a hacer es explicar por qué es que ocurre esto de esta manera. Vamos a ver las restricciones que tiene el modelo de Lewis para explicar el hecho experimental que acabamos de observar. Si tomamos a la molécula de nitrógeno y aplicamos el método de cálculo, como ustedes ya aprendieron en la unidad anterior, vamos a ver que la molécula de nitrógeno tiene 6 electrones compartidos y 4 electrones no compartidos. Entonces dibujaríamos la estructura de Lewis de esta forma, ¿verdad? Cuando hacemos los mismos cálculos para la molécula de oxígeno, encontramos que esta tiene 4 electrones compartidos y 8 electrones no compartidos. Entonces, dibujaríamos la estructura de Lewis para la molécula de oxígeno de esta manera, ¿no es cierto? En donde vemos que en la molécula de nitrógeno todos los pares electrónicos no compartidos están de a pares, están apareados, ¿no es cierto? De la misma manera dibujamos para la molécula de oxígeno todos los pares electrónicos como pares libres de Lewis. Si esto fuera cierto, la molécula de nitrógeno no tiene ningún electrón desapareado, por lo tanto no interactuaría con un campo magnético externo. Esto ya lo vimos en la unidad anterior. Para el caso del nitrógeno no hay ningún problema, porque hemos visto que el nitrógeno pasa de largo por los polos del electroimán. Si analizamos el oxígeno, vemos que tiene también todos sus electrones de la capa de valencia apareados. Por lo tanto, tampoco interactuaría con un campo magnético externo. Pero sin embargo, como vimos en el experimento anterior, sí que interactúa. Por lo tanto, esta estructura de Lewis no es válida. O al menos no representa de forma fehaciente que los pares electrónicos de la capa de valencia de los átomos de oxígeno estén todos apareados, porque si no, no interactuaría con un campo magnético externo. La teoría de orbitales moleculares, al igual que la teoría de orbitales atómicos, lo que explica el comportamiento que tienen los electrones
principalmente los electrones involucrados en un enlace químico por medio de funciones matemáticas a las cuales llamamos orbitales moleculares. Es decir, recuerdan que antes teníamos los orbitales atómicos y decíamos que los orbitales atómicos no eran otra cosa más que funciones matemáticas que describían el comportamiento del electrón. Bueno, ahora tenemos, en lugar de orbitales atómicos, orbitales moleculares. Y estas funciones matemáticas las llamamos funciones de onda u orbitales moleculares. Y estas funciones resultan de resolver la ecuación de Schrödinger para el sistema molecular. Los orbitales moleculares son funciones matemáticas que me describen el comportamiento de los electrones en una molécula. En esta función, al igual que en los orbitales atómicos, está contenida toda la información que yo puedo obtener acerca del comportamiento de los electrones. Es una función matemática bastante compleja, en donde depende de 4 variables. Mejor dicho, es una función matemática de 4 variables, una dependiente y 3 independientes. Es decir, el orbital molecular va a ser función de las variables x, y y z. Por lo tanto, por tratarse de una función de 4 variables, no la puedo representar en un espacio tridimensional como el que tenemos. Esto es un inconveniente, ¿no es cierto? Entonces, una alternativa que se ha creado para poder de alguna manera observar la forma que tienen los orbitales moleculares, lo mismo también es válido para los orbitales atómicos, es decir que la función de onda es igual, ¿no es cierto?, a las función de las coordenadas x y z e igualar esto a una constante. Entonces, ahora tenemos una función ya de 3 variables, una dependiente y 2 independientes. Y a esta sí que la podemos representar en un espacio tridimensional. Y esto es lo que normalmente vemos graficados en los libros de textos. Ya vamos a avanzar con eso. Normalmente a la teoría de orbitales moleculares nosotros directamente la denominamos TOM por sus siglas, ¿no es cierto? Podemos decir que esta teoría describe los enlaces covalentes. Esto es importante destacarlo, ¿no es cierto? En este curso vamos a ver cómo la teoría de orbitales moleculares describe los enlaces covalentes. Los orbitales moleculares resultan de la superposición de orbitales atómicos, de los átomos que forman la molécula. Esta teoría supone que el solapamiento de orbitales atómicos, o mejor dicho, de 2 orbitales atómicos, va a generar 2 orbitales moleculares. Uno de baja energía, denominado orbital molecular enlazante, y otro de alta energía, denominado orbital molecular antienlazante. Por otra parte, hay 2 tipos de orbitales moleculares: los orbitales moleculares sigma y los orbitales moleculares pi. Los orbitales moleculares sigma se forman por superposición de 2 orbitales atómicos s, 2 orbitales atómicos 2pz o un orbital atómico s y un orbital atómico 2pz. En cambio, los orbitales moleculares pi se forman por superposición de 2 orbitales atómicos 2px y 2 orbitales atómicos 2pi. Los orbitales moleculares, al igual que los orbitales atómicos, cumplen con el principio de exclusión de Pauli, la regla de Hahn y el principio de construcción de Aufbau. Vamos a ver cómo se forman los orbitales moleculares sigma. Por ejemplo, el sigma 1s y el sigma asterisco 1s. Cuando se combinan 2 orbitales atómicos 1s en suma, es decir, cuando se suma la función matemática del orbital atómico 1s con la función matemática del orbital atómico 1s, se forma un orbital molecular al que llamamos sigma 1s.
un orbital molecular antienlazante al que llamamos sigma 1s asterisco. El asterisco aquí indica antienlace. Energéticamente, ¿cómo sería esto? Pues bien, tenemos los orbitales atómicos 1s y 1s que cuando se combinan en suma generan el orbital molecular sigma 1s. Y cuando estos orbitales atómicos se combinan en resta, se genera el orbital molecular sigma asterisco 1s. Ahora bien, también se puede formar un orbital sigma por superposición de orbitales atómicos 2pz. Y también lo pueden hacer en suma y en resta. Cuando se combinan los orbitales 2pz en suma, se va a generar un orbital molecular sigma 2pz que tiene esta forma. Y cuando se combinan estos orbitales atómicos en resta, se va a generar un orbital molecular antienlazante sigma asterisco 2pz. Energéticamente es similar a lo que dijimos anteriormente. Los orbitales atómicos 2pz se combinan en suma para generar un orbital molecular 2pz enlazante, sigma 2pz enlazante, y un orbital molecular sigma asterisco 2pz antienlazante de mayor energía. Veamos ahora la formación de los orbitales moleculares pi. Cuando se combinan dos orbitales atómicos 2pi en suma, se genera un orbital pi 2pi que tiene esta forma. En cambio, cuando se combinan los orbitales moleculares 2pi en resta, se genera este orbital pi asterisco 2pi, es decir, el antienlazante. Cuando se combinan los orbitales atómicos 2px en suma, se genera este orbital enlazante pi 2px. En cambio, cuando se combinan en resta los orbitales atómicos 2px, se genera este orbital molecular antienlazante pi estrella 2px. Energéticamente es exactamente lo mismo que lo que vimos anteriormente. Los orbitales atómicos 2px se combinan en suma para dar el pi 2px, y cuando estos orbitales se combinan en resta me dan el pi estrella 2px. Con el 2pi pasa algo similar. Los orbitales atómicos 2pi se combinan en suma para dar el orbital enlazante pi 2pi y en resta para dar el orbital antienlazante pi estrella 2pi. Para resumir un poco la notación de estos orbitales, decimos que el pi 2px directamente le vamos a llamar πx. Al pi 2pi lo vamos a llamar pi. Y al pi estrella 2px vamos a llamar pi estrella x, y al pi estrella 2pi vamos a llamarlo pi estrella y. Vamos a ver ahora cómo resultan estos diagramas de energía para moléculas diatómicas formadas por átomos de hasta la segunda fila de la tabla periódica. El primer diagrama que vemos es válido para las moléculas de hidrógeno hasta el nitrógeno, moléculas homonucleares, y el segundo diagrama es para las moléculas de oxígeno, flúor y neón. Además, el primer diagrama también es válido para las especies que se indican debajo del mismo, y el segundo diagrama también es válido para las especies que se indican debajo del segundo diagrama. Vamos a hacer ahora algunos ejercicios
para ir viendo cómo es la mecánica para hacer los mismos, porque más adelante los van a necesitar. Bien, en esta parte de la presentación les sugiero que hagan pausa en el video y vayan a ver los videos que les cuelgo sobre la aplicación de la teoría de orbitales moleculares a las moléculas de hidrógeno, berilio, nitrógeno y oxígeno. Una vez que hayan visto y entendido estos videos, vuelvan nuevamente a este video para continuar y sacar las conclusiones finales. Veamos ahora cómo se aplica la teoría de orbitales moleculares a una molécula diatómica heteronuclear, por ejemplo, el monóxido de carbono. En la figura de la izquierda vemos que se encuentran los orbitales atómicos del carbono y del oxígeno, en donde vemos que los orbitales atómicos del oxígeno están un poquito por debajo de los orbitales atómicos del carbono. Esto es porque el oxígeno es más electronegativo. Si tuviéramos que hacer la configuración electrónica de esta molécula, nos quedaría sigma 2s2, sigma estrella 2s2, px2, pi2 y sigma 2p2. En la figura de la derecha, lo que observamos son los orbitales moleculares que se corresponden con el diagrama energético de la izquierda. Esta molécula va a ser diamagnética porque no tiene ningún electrón desapareado en sus orbitales moleculares. Muy bien, ahora que ya hemos realizado los ejercicios modelo que les he presentado en los videos que están aparte de este, podemos sacar algunas conclusiones, ¿verdad? Podemos decir que la teoría de orbitales moleculares entonces nos describe de una manera muy precisa cómo es que los electrones se distribuyen dentro de una molécula, nos predice el orden de enlace, nos predice si la molécula va a existir o no, y nos explica principalmente la pregunta que nos hemos hecho al comienzo: ¿por qué el nitrógeno no era retenido por los polos de un electroimán, mientras que el oxígeno sí? Hemos determinado a partir de los cálculos que hemos realizado que el nitrógeno no es retenido porque es una molécula diamagnética, mientras que el oxígeno es una molécula paramagnética. Finalmente, les dejo unos ejercicios para que puedan practicar, y las dudas que les vayan surgiendo me van consultando a través del foro del aula. El primero de ellos dice: en base a la teoría de orbitales moleculares, haga el diagrama de energía de las siguientes moléculas e iones y determine el orden de enlace, la propiedad magnética y la configuración electrónica. Las moléculas o iones son el hidrógeno, el helio 2, litio 2, carbono 2, nitrógeno, oxígeno, flúor 2 y neón. De estas moléculas algunas ya las hemos realizado. Luego fíjense que pide ahora de especies cargadas: el cianuro, por ejemplo, y el CO+, el monóxido de carbono con carga positiva. En el caso del Cn-, tengan en cuenta que el electrón extra que tiene esta especie se va a acomodar en el átomo más electronegativo, mientras que en la especie CO+, el electrón que sale va a salir del átomo más electropositivo. En el ejercicio 2 nos pide que escribamos las notaciones de orbitales moleculares para las especies oxígeno, oxígeno 2 con carga negativa, oxígeno 2 con 2 cargas negativas, oxígeno 2 con una carga positiva y oxígeno 2 con 2 cargas positivas. Es decir, nos está pidiendo que hagamos la configuración electrónica de todas estas especies. Luego me pide en el ítem B que escriba el orden de enlace en cada caso. Es decir, aplico la teoría de orbitales moleculares y saco el orden de enlace.
Y en el ítem C nos pide que empareje las especies con las siguientes distancias de enlace. Es decir, estas distancias de enlace que nos da aquí son distancias determinadas experimentalmente. Entonces, ¿cómo puedo hacer para emparejarlas con las distintas especies? Pues bien, lo que tengo que hacer es sacar el orden de enlace y a mayor orden de enlace, menor longitud de enlace. Teniendo en cuenta esto, ustedes van a poder emparejar cada una de las especies con las distancias de enlace que les figura ahí. En el punto 3 dice, en base a la teoría de orbitales moleculares, determine cuál de las especies, y les da 3 especies, tiene el enlace más fuerte. ¿Por qué? Bueno, aquí nuevamente hay que aplicar la teoría de orbitales moleculares y hallar el orden de enlace. El que tenga mayor orden de enlace va a ser el más fuerte, lógicamente, ¿no? En el punto número 4 dice, aplique la teoría de orbitales moleculares a las especies OF y OF+, y prediga la fortaleza de sus enlaces. Es otra forma de preguntar lo mismo que en el punto 3, solamente que ahora son otras especies. Hay que sacar el orden de enlace y el que tenga un orden de enlace mayor va a ser el que mayor fortaleza tenga su enlace. Tengan en cuenta que para la especie OF+, el electrón lo va a perder el menos electronegativo.